El viento soplaba fuerte esa tarde de octubre. Las hojas secas giraban en remolinos a lo largo del camino que conducía a la casa de Leonardo, una pequeña cabaña de madera enclavada entre las colinas del pueblo. La tierra en la que vivía era árida, y los cultivos que intentaba sembrar apenas sobrevivían en ese suelo hostil. Su familia llevaba meses enfrentándose al hambre, y las deudas crecían más rápido de lo que él podía trabajar. Leonardo se sentó en la vieja silla de la cocina, observando la mesa vacía frente a él. Sus manos, agrietadas y llenas de tierra, reposaban sobre sus rodillas mientras sus hijos jugaban en el rincón de la sala, demasiado distraídos para darse cuenta del vacío en sus estómagos. Clara, su esposa, lo miraba desde la ventana con el ceño fruncido, su cuerpo delgado y desgastado por el trabajo y el hambre. «Tenemos que hacer algo», dijo ella, casi en un susurro, para no alarmar a los niños. «No podemos seguir así». Leonardo asintió en silencio, pero por dentro sentía que ya no le quedaban fuerzas. Había intentado todo, trabajó la tierra hasta que sus manos sangraron, pidió préstamos que no podía pagar, e incluso había considerado vender la pequeña parcela que les quedaba. Pero sabía que esa tierra era lo único que tenía su familia. El legado de generaciones enteras. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y la luna apenas iluminaba el campo, Leonardo decidió salir a caminar. Necesitaba despejar su mente. A medida que avanzaba por los campos vacíos, los susurros del viento parecían volverse palabras. Algo lo llamaba, algo desde las profundidades de la tierra misma. Era un susurro que parecía envolverlo, penetrar en sus pensamientos y hacer que su corazón latiera con fuerza. «Estás buscando una solución, Leonardo», dijo una voz desde las sombras. Leonardo se detuvo en seco, buscando de dónde venía aquella voz. Delante de él, emergiendo de entre las sombras de los árboles, un hombre alto y delgado, vestido con ropas oscuras y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, se acercó lentamente. No parecía alguien del pueblo. De hecho, su presencia era tan irreal que Leonardo no estaba seguro si lo estaba viendo realmente o si su mente le estaba jugando una mala pasada. «¿Quién eres?», preguntó Leonardo, tratando de mantener la calma. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si la pregunta le divirtiera. «Soy alguien que puede ayudarte. Sé lo que necesitas. Riqueza, prosperidad, un futuro para tu familia». Las palabras resonaron en la mente de Leonardo como una melodía dulce, pero había algo en el tono del hombre que lo inquietaba profundamente. «¿Qué es lo que quieres a cambio?», preguntó, sabiendo que nada en la vida es gratuito. El hombre sonrió, mostrando unos dientes demasiado perfectos para ser naturales. «Solo un pequeño favor. Un intercambio justo. Te ofrezco la tierra fértil, riqueza más allá de lo que puedas imaginar. Pero, a cambio, cuando llegue el momento, deberás entregar algo que amas profundamente». El corazón de Leonardo se aceleró. La promesa de riquezas y un futuro mejor para su familia era tentadora, pero la vaguedad del precio le provocaba escalofríos. Sin embargo, el hambre y la desesperación lo empujaron a considerar la oferta. Pensó en sus hijos, en Clara, y en el hambre que cada día les marcaba más los huesos. «¿Qué es exactamente lo que quieres que te entregue?», insistió, tratando de obtener claridad. El hombre alzó una mano en un gesto tranquilizador. «No te preocupes por los detalles ahora. Cuando llegue el momento, sabrás lo que tienes que hacer. No será inmediato, tienes tiempo. Disfruta de tu prosperidad primero». El hombre extendió su mano, y en la palma apareció una pequeña semilla dorada. «Plántala. Te traerá lo que buscas». Leonardo dudó por un momento, pero finalmente tomó la semilla. Apenas lo hizo, el hombre desapareció, dejando tras de sí un vacío y un frío que le caló los huesos. Con la semilla en mano, regresó a casa, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Al día siguiente, Leonardo plantó la semilla en el campo más seco de su propiedad, el lugar donde nada había crecido en años. Para su asombro, en cuestión de días, brotaron los primeros retoños verdes. En poco tiempo,
el campo entero estaba cubierto de plantas sanas y fuertes, sus hojas vibrantes bajo el sol. Los vecinos miraban con asombro cómo su tierra, la más estéril del pueblo, florecía con una riqueza que parecía casi milagrosa. Las cosechas eran abundantes, el dinero comenzó a fluir y la familia de Leonardo prosperó como nunca antes. Clara y los niños estaban bien alimentados, y él pudo pagar todas sus deudas. Sin embargo, mientras la riqueza crecía a su alrededor, Leonardo no podía sacudirse una sensación de inquietud. Cada noche, soñaba con el hombre de la oscuridad, sus ojos fríos y la promesa que había hecho. Con el paso del tiempo, Leonardo trató de olvidar el pacto. A medida que la riqueza crecía, su temor disminuía. Los niños crecían fuertes, y Clara volvió a sonreír. Pero una noche, el viento volvió a soplar con furia, y el susurro familiar regresó a sus oídos. «Es hora, Leonardo». Despertó con un sudor frío, sintiendo que algo había cambiado en la casa. Se levantó rápidamente de la cama, y al mirar por la ventana, vio una figura oscura de pie en el campo donde había plantado la semilla. Era el hombre. Leonardo salió corriendo, su corazón latiendo desbocado. «¿Qué es lo que quieres?», gritó, acercándose al hombre. El hombre lo miró con esa misma sonrisa fría. El aire estaba cargado de un silencio que pesaba sobre Leonardo como una losa. Se encontraba arrodillado en medio de la vasta oscuridad que lo rodeaba, la luna llena apenas iluminando su rostro mientras las palabras del hombre resonaban en su mente. «Te dije que cuando llegara el momento, lo sabrías». Y entonces, lo supo. El precio no era su vida, ni su tierra. El precio eran ellos, aquellos que lo habían sostenido en los momentos más duros, aquellos por los que había decidido hacer el pacto. Clara, su amada esposa, y sus 2 hijos pequeños. La revelación le atravesó como una daga de hielo, y el mundo entero pareció detenerse por un instante. El hombre, imperturbable, lo miraba desde las sombras. Sus ojos brillaban con un destello malicioso, pero más que maldad, reflejaban una especie de indolencia fría, como si para él, la vida y el dolor ajenos no significaran nada. Era solo parte del ciclo. Leonardo cayó de rodillas, el dolor y la desesperación brotando de su pecho como una fuente inagotable de sufrimiento. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras suplicaba, arrastrándose en el barro, sus manos temblorosas tratando de encontrar una forma de detener lo inevitable. «Por favor, no puedes llevártelos. Ellos no tienen nada que ver con esto». El hombre sonrió. Una sonrisa cruel y vacía. «El pacto está hecho, Leonardo. No puedes romperlo. No puedes cambiar lo que has firmado con tu alma». Antes de que Leonardo pudiera protestar de nuevo, la tierra bajo sus pies comenzó a temblar. Un crujido profundo surgió de las entrañas de la tierra, como si algo se estuviera rompiendo, abriéndose paso desde lo más oscuro y antiguo del mundo. Leonardo trató de levantarse, pero sus piernas no respondían. Sentía el terror apoderarse de él, paralizándolo. Su mente gritaba, pero su cuerpo no podía moverse. Entonces, desde la grieta que se abría en el suelo, comenzaron a surgir sombras. No eran sombras normales, eran deformes, amorfas, retorciéndose como si estuvieran hechas de pura oscuridad y odio. Manos con dedos largos y ganchudos emergieron primero, seguidas de cuerpos espectrales que no tenían forma definida, como si el mismo vacío hubiera cobrado vida. Las criaturas avanzaban hacia la casa, sus movimientos lentos pero implacables, arrastrándose como una marea de pesadilla. Leonardo se levantó como pudo y corrió, su corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra. Tenía que salvarlos. Tenía que salvar a su familia. Corrió hacia la casa con todas sus fuerzas, pero las sombras ya estaban allí, rodeando el edificio, filtrándose por las ventanas y la puerta abierta de par en par. Los gritos de Clara y sus hijos perforaron la noche, llenos de terror y desesperación. Leonardo intentó entrar, pero las sombras lo alcanzaron antes. Se enrollaron alrededor de su cuerpo como serpientes, inmovilizándolo. Sentía la presión en su piel, en sus huesos,
como si estuvieran exprimiendo la vida misma de su ser. Su boca se abrió en un grito, pero ningún sonido salió. Era como si el mundo entero se hubiera vuelto una prisión de silencio. Desde donde estaba, atrapado en la oscuridad, vio cómo las sombras arrastraban a Clara y a sus hijos hacia el abismo que se había abierto en la tierra. Sus pequeños cuerpos luchaban, pero era inútil. Las sombras eran demasiado fuertes, demasiado numerosas. Clara lo miró por última vez, sus ojos llenos de miedo y confusión, antes de ser consumida por la oscuridad. Y entonces, todo quedó en silencio. La casa se vació de vida en un abrir y cerrar de ojos. Las sombras se desvanecieron lentamente, como si nunca hubieran estado allí. La tierra se cerró sobre sí misma, sellando lo que había devorado, dejando solo el vacío y el eco del dolor. El hombre oscuro apareció a su lado una vez más. Su figura alta y sombría era casi indistinguible de las sombras que lo rodeaban. «Siempre hay un precio, Leonardo», dijo suavemente, sus palabras cortando como cuchillos. «¿Y tú sabías cuál era?» Leonardo lo miró, sus ojos vacíos, rotos. Ya no quedaba nada en su interior. Su familia, su vida, su alma, todo se había ido. «¿Por qué?», murmuró, su voz apenas un susurro. «¿Por qué ellos?». El hombre inclinó la cabeza, observándolo con una mezcla de lástima y burla. «Porque era lo que más amabas. Y es lo que más te dolería perder». Dicho esto, el hombre desapareció en la niebla, dejando a Leonardo solo, arrodillado en el suelo, rodeado por un silencio absoluto. El viento ya no soplaba, los árboles no susurraban. Era como si el mundo mismo se hubiera congelado en ese instante de tragedia. Pasaron los días, pero para Leonardo, el tiempo había dejado de tener significado. Los vecinos, intrigados por el silencio inusual que provenía de la cabaña, se acercaron a ver qué había ocurrido. Encontraron la casa vacía, la tierra alrededor más estéril y muerta que nunca, y ningún rastro de Leonardo o su familia. Los rumores comenzaron a correr por el pueblo, algunos decían que habían sido maldecidos, otros que Leonardo había hecho algo terrible y huyó. Nadie sabía la verdad, pero en las noches más oscuras, algunos afirmaban escuchar susurros en el viento, los lamentos de un hombre que lo había perdido todo. Si el video te ha gustado, te invito a regalarme un like y a suscribirte para más contenido como este. Nos vemos más adelante con un video nuevo.